La educación monástica fue una creación sólida de una firme institución capaz de ir dominando con la piedad el trabajo y el estudio. La fuerza del ambiente. Los monasterios constituyen a grandes colonias educativas. Se van formando grandes núcleos de población. En los monasterios lo esencial era la vida religiosa y solo algunas veces la educación y la cultura. Su finalidad principal era la formación de los monjes. La Edad Media y la escolástica. Este renacer se delinea ya en la época carolingia del siglo VIII al siglo IX. Fue la existencia de las escuelas de gramática, retórica, leyes y medicina. Uno de los más grandes centros de cultura medieval fue la corte del rey de Federico II de Sicilia. La educación y el islamismo. El origen de esta educación y la civilización fue la limitación de costumbres, consejos y tradiciones del santo profeta del Islam. El alumno debía de memorizar, debían de aprender la escritura, la arquería, montar a caballo y la natación. La enseñanza religiosa islámica constituye el desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los alumnos. Bienvenidos, mi nombre es Dulce María Rivera Sánchez y me mantengo en la carrera de Pedagogía. El día de hoy les estaré compartiendo información que en este caso se trata sobre la educación monástica, la educación y el islamismo, la Edad Media y la escolástica. En primer lugar, les hablaré sobre la educación monástica. En la Edad Media surgió un tipo de educación llamado monástica, que surgió en el Oriente Medio, entre los monjes que se retiraban al desierto y que se organizaron en los primeros monasterios, que en ellos escribían jóvenes para que tuvieran una educación más católica. En segundo lugar, les hablaré sobre la educación y el islamismo. La enseñanza religiosa islámica contribuye al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los alumnos, afirmando sus valores personales, familiares y sociales, convirtiéndolos en normas de conducta. En tercer lugar, les hablaré sobre la Edad Media y la escolástica. Es la corriente filosófica teológica que intenta utilizar la filosofía grecolatina para poder comprender la revolución religiosa del cristianismo. Espero esta información sea de su mayor agrado. Gracias. Hasta la próxima. Buenos días, profesor. Mi nombre es Carla Alejandra Pozos Bonilla. Curso la carrera de Pedagogía del primer cuatrimestre. A continuación, le voy a hablar sobre los sucesos históricos y las educaciones que se han vivido anteriormente. Y la primera es la educación monástica, en la que nos sigue hablando sobre la religión, sobre aquella educación cristiana. En los monasterios, lo esencial era la vida religiosa, y solo algunas veces la cultura y la educación. Su aspecto intelectual obviamente era muy bajo, pero lo que más impresiona es que su lado moral y espiritual fue sumamente elevado. La finalidad más comprometida o más llamativa en este punto era que se formaban monjes. La educación de la mujer no fue en promedio muy buena, ya que a ella la tomaban solo para el hogar, para las cosas domésticas, como hasta a veces actualmente sufrimos de ello, del machismo, obviamente. Un punto clave de la educación monástica era que sus materias estaban basadas en que eran humanistas y reales, es decir, realistas. Otra educación que pudimos ver es la escolástica. En esta nos hace mención un cambio revolucionario, ya que nos menciona que existían escuelas de gramática, retórica, leyes y hasta medicina. Obviamente fue en las principales ciudades de Italia, y en el resto de Europa comenzó a florecer la educación por Carlomagno, en donde lo único preocupante era llevar un cierto control del imperio que se llevaba a cabo por medio de los laicos y eclesiásticos. Otro punto importante y otra educación, y la última, es la educación y el islamismo. Esta me causa un poco de intriga y me llama mucho la atención, ya que cuando un niño nacía, lo único que le decían al nacer era que
solo había un Dios y no otro más, era en el que debían creer. Y a la edad de 6 años entraban a una institución elemental y la educación era normalmente gratuita y tenía que ser recibida por todo musulmán. La lectura era demasiado, ya que tenían que interpretar el Sagrado Corán, asimismo el Corán como teología, ética y derecho, e historia. Cada día el alumno tenía que aprenderse un fragmento del Corán y leerlo en voz alta, bueno, no leerlo, recitar lo que habían aprendido ese día. A la persona que se memorizara todos los capítulos del Corán se le llamaba Hafiz, que significa memorizador, y esto era sumamente publicado. Y la persona que aprendía la escritura, la monta de caballos, entre otras actividades, se le llamaba Al-Kamil, que significa el perfecto. También nos muestra la enseñanza católica, en donde contribuye el desarrollo intelectual, físico, efectivo, social y moral de los alumnos, afirmando sus valores familiares y sociales, convirtiendo en normas de conducta la justicia, la solidaridad, la libertad, entre otros aspectos. Dentro de mi punto de vista, hemos tenido que sufrir cambios y luchas para llegar a la educación en la que estamos actualmente, ya que estamos enriquecidos de información y no la ocupamos para introducir ese conocimiento en nuestra cabeza, ya que anteriormente nos mencionan que casi eran obligados, pero que les causaba gran intriga saber qué era ser un sacerdote o entre otros aspectos que forjaban la educación de antes. La educación monástica. Durante la Edad Media sigue el predominio de la educación cristiana. La Iglesia ahora se encarga de conciliar la educación clásica y la educación salvadora del evangélico. E igual, la Iglesia salva el tesoro de las culturas de los pueblos, ya que es muy importante eso. La pedagogía monástica no fue solamente un proyecto de estudios o de normas educativas ideadas por algún pensador. En los monasterios lo esencial era la vida educativa de la iglesia, ya que en algunas veces igual era la cultura. Y tengamos en cuenta que en la educación monástica era casi toda la vida tener una educación acerca de lo que tenía que ver con religión. La Edad Media y la escolástica. Durante las condiciones en la vida de Europa bárbara son difíciles, ya que la cultura casi queda a ceros. En el resto de Europa, la cultura empieza a reflorecer bajo el mando de Carlos Mango, que lo principal era de preocuparse de un número de funcionarios laicos y eclesiásticos suficientemente para poder administrar su imperio. La educación y el aislamiento. Aquí nos da a entender que cuando un niño empieza a hablar, enseguida se le enseña la frase: no hay otro Dios más que Dios y Muhammad es su mensajero, ya que se la tenían que aprender e igual tenían que memorizar 114 capítulos de Corán, y el que lo lograra lo hacían llamado Hafiz y lo reconocían públicamente. La enseñanza en Islam era en un lugar abierto, e igual la educación era mixta y los alumnos tenían educación y cultura diferente, ya que hacían que fácilmente podían compartir el conocimiento y educación más fácil para poder aprender más entre todos. Hola, buenas tardes. Pues
Hoy hablaremos sobre la educación monística y nos dice que la pedagogía monística no fue un proyecto de estudios o de normas educativas ideales por algún pensador, sin embargo fue esencialmente la creación sólida de una firme institución capaz de ir dominando con piedad el trabajo y el estudio. Sobre la educación de la mujer, que no sufrió tanto como la del hombre, puesto que su vida se transcurría en la tranquilidad del hogar doméstico, ya que eran educadas para educar a sus hijas. Las personas poderosas acudían a profesiones civiles. Por ejemplo, la mayoría las entrenaban, según aquí nos dice, que en algunos conventos. También nos dice que en la educación la enseñanza empezaba tan pronto el niño aprendía a hablar. Enseguida se le enseñaba a decir: no hay otro Dios más que Dios. Dice que a la edad de 6 años entraba a una escuela elemental instalada usualmente en la mezquita. Hola, mi nombre es Sandra Moreno González, estudio la carrera de Pedagogía y en esta ocasión les hablaré sobre el tema 3.6, la Edad Media y la Escolástica. En Europa la cultura llegó a estar en niveles muy bajos en los cuales ya no había cultura en Europa. En algunas regiones ya estaban establecidas escuelas en las cuales enseñaban retórica, gramática, leyes y medicina, pero en otras regiones las escuelas o la educación estaba regida por Carlomagno, quien su principal objetivo era difundir la cultura, pero en su educación ciertas cosas estaban como prohibidas. Bueno, no tal prohibidas, sino que ciertas cosas para él no eran importantes, por lo cual en su educación no se enseñaban. Pero durante el reinado de Federico II fue que se creó la primera escuela de poesía, lo cual ayudó a que la cultura estuviera más presente en Europa. Hola, mi nombre es Sandra Moreno González, estudio la carrera de Pedagogía. Hoy les hablaré un poco acerca del tema 3.5, educación monástica. La educación monástica era esencialmente la que creó una institución sólida. En la pedagogía monástica, el principal objetivo, la principal formación era de jóvenes que se iban a dedicar al sacerdocio. Esta enseñanza o formación se basaba esencialmente en lo que era la vida religiosa y casi no se enfocaba en lo que era la cultura y la educación. Es por ello que se crearon las escuelas parroquiales y en el siglo XI se crearon las escuelas episcopales, las cuales tenían un enfoque en la formación de los clérigos y su enseñanza se basaba en materias humanistas y realistas. En cuanto a la educación de las mujeres pues asistían a lo que eran conventos en donde copiaban libros y hacían labores. Hola, mi nombre es Sandra Moreno González. Hoy les hablaré sobre el tema 3.7, la educación y el islamismo. Bueno, la educación islámica o el islamismo se daba a partir de que el niño comenzara a hablar. Esta se basaba en la enseñanza y memorización del Corán, pero también en la enseñanza de teología, historia, ética y derecho. En esta educación islámica pues se contribuía al desarrollo intelectual, moral, social y físico de los alumnos. En esta educación existían como dos niveles. El primero era del memorizador y el segundo era del perfecto, quien era el que dominaba, se podría decir que todas las habilidades o todos los conocimientos que se manejaban en esta educación. Estos niveles iban adquiriendo conforme al avance que se iba teniendo en las diferentes materias y diferentes habilidades. En las escuelas islámicas se tenían diversas ventajas. Una de ellas era que era una educación mixta, y bueno, era donde el maestro o los alumnos pues eran mixtos. Y la otra ventaja era que era un lugar
libre, en el cual pues podían ir personas de diferentes, ya sea religión, raza, de diferentes lugares y todo eso. Era un lugar libre. Pues en esta educación o en estas escuelas islámicas, pues más que nada se formaban a los jóvenes con las principales características que eran de ser críticos y de ser libres. Mi nombre es Alison González Alvarado, de la licenciatura en Pedagogía, y voy a hablar sobre 3 temas: la educación monástica, la Edad Media y la escolástica, y la educación en el islamismo. Bueno, voy a empezar con la educación monástica. La Edad Media sigue el predominio de la educación cristiana, considera la educación clásica con la educación salvadora del Evangelio. Hicieron una institución de grandísima eficacia educadora, el monacato, que era capaz de ir dominando con la piedad, el trabajo y el estudio. Los monasterios constituyen grandes colonias educativas, a cuyos alrededores se van formando grandes núcleos de población. En los monasterios, lo esencial en la vida religiosa, y solo algunas veces la cultura y la educación, su aspecto intelectual era muy bajo, en cambio fue muy elevado su lado moral y espiritual. Organizaron junto a las catedrales centros de estudio que recibieron el nombre de escuelas episcopales o catedralicias. El segundo tema es la Edad Media y la escolástica. Las condiciones de vida en la Europa bárbara fueron tan difíciles que la cultura quedó reducida a casi cero, y solo se podía salvar del naufragio algunos elementos que más adelante alimentarían su surgimiento. Eso fue en la época carolingia, fines del siglo III y principios del IV. Ni siquiera en el más oscuro de los periodos precedentes dejó de haber centros de cultura. En el resto de Europa, la cultura empezó a reflorecer solo bajo la influencia de Carlomagno, cuyo móvil principal era procurar un número de funcionarios laicos y eclesiásticos suficientes para administrar el imperio. Su primera preocupación fue restablecer un cierto nivel de cultura entre los clérigos, no todos los cuales sabían leer y escribir, de forma que a su vez pudieran fundar escuelas y difundir la cultura. Por último, es de recordar que uno de los más grandes centros de la cultura medieval fue la corte del rey Federico II de Cilicia, en la que encontraron las corrientes de la filosofía árabe y la filosofía cristiana, y floreció la primera escuela italiana de poesía. La educación y el islamismo es el último tema. El método era la memoria, la disciplina era una combinación de rigor, perseverancia e idoneidad. La enseñanza elemental tendría a la formación del carácter y la secundaria a la transmisión de conocimientos. Al programa teológico fundamental se añadía gramática, filología, retórica, literatura, lógica, matemáticas y astronomía. La enseñanza religiosa islámica contribuye al desarrollo físico, intelectual, afectivo y social y moral de los alumnos, afirmando sus valores personales, familiares y sociales, convirtiendo en normas de conducta la fraternidad y la solidaridad, la justicia y la libertad. Se procura luchar contra el analfabetismo religioso y aprender a conocerse a sí mismos para conocer mejor a los demás. Incita a la búsqueda de conocimiento. Puede suponer una ayuda y una motivación para los alumnos que se encuentran en una situación de fracaso escolar. La enseñanza del Islam en la escuela pública presentaba varias ventajas, como que la escuela era un lugar abierto con alumnado educativo y educación heterogénea, enseñanza y alumnado y profesorado mixtos. Los métodos educativos se adaptan a la exigencia de calidad, modernidad y adecuación al contexto en el que vivimos, valorando la comunicación y los métodos deductivos en lugar de pasividad y la repetición memorística. Gracias. Mi nombre es Verónica Guzmán Sánchez, soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía y voy a dar una breve explicación sobre los temas 3.5 al 3.7. Pues bien, la educación monástica. Se dice que la pedagogía monástica fue la creación sólida de una firme institución capaz de ir dominando con la piedad, el estudio y el trabajo. Y también se dice que se dedicaban principalmente al monacato. ¿Pero qué era el monacato? Pues bien, el monacato era un estilo de vida que se adoptaba más o menos dedicado a una religión y sujeto a determinadas reglas en común. Se dice que la educación de la mujer no se vio tan afectada como la del hombre, ya que la mujer estaba dedicada a las labores del hogar. Se dice que la Edad Media y escolástica, se dice que en Europa las condiciones de vida hicieron que la fe llegara hasta cero, o sea, que se perdiera la cultura, las condiciones eran muy difíciles. Pero más sin en cambio en el resto de Europa la cultura intentó renacer. ¿Para qué? Esto empezó a florecer sobre la influencia de Carlomagno, pero preocupado principalmente en
establecer un cierto nivel de cultura entre los clérigos. ¿Qué eran los clérigos? Los clérigos eran hombres que habían recibido algunas de las órdenes sagradas que otorgaban las iglesias cristianas. Pues bien, así podían formar escuelas y poder difundir la cultura de generación en generación. Por otro lado, nos dice que estaba la educación y el islamismo. Pues bien, en este punto nos enseñaba que a partir de que los niños empezaban a caminar y a hablar, lo que se les enseñaba era la religión, hablar de Dios. Entonces comentaba algo que era muy curioso, que era que cuando un niño aprendía a hablar, lo primero que tenía que aprender a decir era que no había otro Dios más que Dios y Mohammed, que era un mensajero. Los niños a los 6 años entraban a escuelas, las escuelas eran gratuitas, pero no a escuelas para aprender como ahora en la actualidad. Ahora en la actualidad aprendemos números, ciencias, formación cívica y ética y pues todas las materias de ramo común, ¿no? En ese tiempo no era así, ya que en ese tiempo, como ya lo habíamos visto en las clases anteriores, pues la educación se dedicaba más a Dios, al cristianismo. Ya vimos la educación caballeresca, ya vimos la educación patrística. Entonces, todas, si las englosamos o las enlazamos entre sí, van dedicadas al estudio de la religión. Esa es mi corta explicación. Quedo atenta para cualquier observación. Gracias.